Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La silla vacía del terror. No era la primera vez que el Consejo Galáctico retrasaba una sesión. Pero sí era la primera vez que lo hacía 3 veces en una sola semana, por la misma razón. Todos los asistentes lo sabían. Lo murmuraban. Lo evitaban. El archivo de asistencia había sido liberado. Y ahí estaba su nombre. Representante de la Tierra, Elena Ríos. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero la atmósfera en la Cámara de Decisión Suprema era espesa, como si el aire mismo intentara huir. La presidenta del Consejo, una entidad de luz flotante conocida como Il-Tanur, trató de mantener la compostura. Que se registren los presentes, ordenó, intentando que su voz no temblara. Uno por uno, los embajadores activaron sus sellos de presencia. Todos, menos uno. La silla asignada a la humanidad permanecía vacía. No porque la representante no hubiera llegado, sino porque aún no había decidido entrar. Desde un pasillo lateral, 2 asistentes del cuerpo logístico observaban la escena desde los monitores internos. Uno de ellos, de piel grisácea y ojos multifacetados, susurró: ¿Por qué todos están tan tensos? Solo es una humana. El otro, más veterano, respondió sin apartar la mirada. No es una humana. Es la humana. ¿Qué significa eso? Que si decide hablar, nadie puede interrumpirla. Y si decide actuar, ya es demasiado tarde para pedir permiso. En el centro de comando del Consejo, un oficial de seguridad revisaba los sensores. La figura de Elena se encontraba de pie en la entrada principal. No se movía. No hablaba. Solo esperaba. Vestía ropa civil, pero las botas que llevaba, esas botas no eran comunes. Eran negras, militares, reforzadas, con suelas gastadas y manchas que ningún protocolo de limpieza galáctico había logrado quitar. Todos sabían qué significaban. No las usaba como amenaza. Las usaba porque no tenía por qué quitárselas. Cuando finalmente decidió entrar, el silencio fue absoluto. Sus pasos resonaban como si la gravedad se hubiera duplicado. La cámara entera la siguió con la mirada mientras avanzaba hacia su asiento. No saludó. No sonrió. Solo se sentó, cruzó las piernas, y colocó una de sus botas sobre la mesa. El embajador de Bolsar intentó protestar. Ese gesto es una falta de respeto, dijo, alzando la voz con falsa autoridad. Ella giró la cabeza lentamente, lo miró directo a sus 3 ojos, y respondió con calma. Entonces empieza a respetar. Nadie habló más. La presidenta Il-Tanur trató de retomar el control. Procedamos con la sesión. Primera moción en la agenda: regulación del uso de armamento de disuasión en sistemas de colonización conjunta. Elena alzó la mano. Antes de votar, dijo, quiero mostrar algo. Insertó un pequeño dispositivo en su terminal. En las pantallas flotantes aparecieron imágenes satelitales, grabaciones y registros de audio. Un planeta recientemente colonizado por 3 especies del Consejo mostraba instalaciones esclavistas disfrazadas de centros de productividad civil. Los asistentes en las imágenes eran niños. No humanos. Pero eso no importaba. Elena se puso de pie. Antes de hablar de disuasión, deberíamos hablar de justicia. El embajador de Yenak, una criatura esquelética con voz chillona, murmuró. Esto no está en la agenda. Ahora sí, dijo Elena, y pulsó un botón. La siguiente imagen era un reporte táctico. La colonia había sido desmantelada la noche anterior. Sin bajas. Sin disparos. ¿Quién autorizó esta operación? Preguntó la presidenta. Elena miró directo al centro de la sala. Yo. El embajador de los Krelt golpeó su atril. No tienes autoridad para eso. No la necesito. Abrió su chaqueta y mostró una insignia triangular, completamente negra. Algunos la reconocieron. Otros palidecieron. Nivel de acción autónoma. Sin necesidad de aprobación. Respaldada por la Tierra. Y, más importante, por los resultados. Elena se sentó de nuevo, con tranquilidad. Retomó su postura relajada, piernas cruzadas, expresión neutral. Podemos continuar con los temas del día, si no hay más objeciones. Nadie respondió. El consejo entero quedó en silencio.
La Tierra no hablaba mucho en las sesiones. Porque cada vez que lo hacía, el universo temblaba un poco más. En los pasillos exteriores, los asistentes discutían en voz baja. ¿Quién es ella en realidad? Dicen que antes era soldado. Que estuvo en 7 guerras sin declarar. Que sobrevivió a la Operación Vector. ¿Y por qué la mandan a las reuniones diplomáticas? Porque no necesita negociar. Solo con estar presente, cambia las reglas del juego. Y desde ese día, el protocolo del Consejo se modificó discretamente. Una línea nueva, invisible, apareció en los reglamentos internos. Si el representante de la Tierra asiste con botas de combate, se recomienda reprogramar la sesión. No era miedo. Era simple supervivencia. No negocia, decide. La sesión fue suspendida 2 veces ese mismo día. No por incidentes técnicos. Ni por ataques externos. Sino porque la mayoría de los embajadores ya no sabían cómo reaccionar ante una figura como Elena Ríos. No se levantaba al hablar. No pedía el turno. No solicitaba traducción automática. Simplemente decía lo que debía decir. Y lo hacía con la autoridad de alguien que había visto morir imperios desde adentro. En la Cámara de Coordinación, los equipos diplomáticos de varias especies discutían en privado. El representante de la Confederación Belnac se inclinó hacia su colega del sector iridiano. Esto ya no es una reunión, es un juicio. No es justicia lo que aplica, respondió el iridiano. Es corrección. ¿Y quién le dio ese derecho? El tercero en la mesa, un tunler que había estado en la Tierra durante el primer contacto, respondió sin dudar. Nadie se lo dio. Se lo ganaron. Cuando el consejo fue reconvocado, Elena ya estaba en su asiento. Los informes mostraban que, mientras las otras delegaciones debatían sobre comercio, la Tierra había desactivado 3 redes de tráfico interplanetario, cerrado 15 centros de lavado de crédito estelar y arrestado a 46 individuos protegidos por inmunidad diplomática. Todo en silencio. Sin batallas. Sin permitir comunicados. Uno de los embajadores, con tono contenido, preguntó: ¿cuál es el propósito real de su presencia aquí? Elena lo miró directamente. Respondió sin levantar la voz. Recordarles que hay límites. Y que ya nadie más los va a ignorar. La presidenta del Consejo intentó mediar. Representante Ríos, comprendemos su posición, pero hay reglas de procedimiento, protocolos. Los protocolos que permiten que niños sean vendidos como carga viva, interrumpió Elena, que planetas enteros sean saqueados bajo acuerdos legales, que sistemas enteros se desangren mientras se discute semántica. Hizo una pausa. Luego añadió: las reglas que ustedes repiten mientras otros mueren no son leyes. Son excusas. El embajador de la especie Celcar, visiblemente molesto, golpeó su atril. Este consejo existe para prevenir el caos. No puede permitir que un solo mundo actúe por su cuenta. Entonces que actúe el consejo, replicó Elena. Pero lleva siglos sin hacerlo. Se quitó un guante de la mano izquierda y colocó un disco metálico sobre la mesa. Al tocarlo, se desplegaron decenas de imágenes flotantes. Todas reales. Todas clasificadas. Pruebas de corrupción interna. Abusos encubiertos. Crímenes cometidos por delegados que, en ese momento, estaban sentados en la sala. Algunos se pusieron de pie. Otros bajaron la mirada. Ninguno se atrevió a responder. No necesito permiso, dijo Elena con calma. Tengo pruebas. En los niveles inferiores del edificio del Consejo, un grupo de jóvenes cadetes diplomáticos observaba la transmisión. Uno de ellos preguntó: ¿eso es lo que representa la humanidad? Un veterano respondió sin girar la cabeza: no. Eso es lo que pasa cuando ignoras a la humanidad durante demasiado tiempo. La reunión se reanudó sin mayor intervención. Los temas del día fueron aprobados uno por uno. Sin objeción. Nadie contradijo la opinión de la representante humana. Nadie pidió réplica. Incluso cuando se tocaron temas sensibles, como la soberanía de mundos en disputa o el desarme de fronteras activas, todos votaron como ella. No porque temieran a la Tierra, sino porque sabían que si ella hablaba, era porque ya había actuado. Y que si callaba, era porque había alguien más en camino. Elena se levantó cuando la presidenta anunció el cierre formal de la sesión. Se colocó de nuevo el guante.
Guardó el disco con las pruebas. Antes de salir, se detuvo frente a un delegado joven que la miraba con una mezcla de respeto y temor. ¿Por qué hace esto?, le preguntó el joven. ¿Por qué intervenir cuando nadie más lo hace? Elena se inclinó ligeramente, sin dejar de caminar, y respondió: porque todavía queda alguien que recuerda cómo debe ser el universo. Y se fue, sin saludar, sin mirar atrás. En su ausencia, el Consejo votó por unanimidad una nueva cláusula. Ningún embajador podrá ocupar su cargo sin conocer la historia humana de intervención ética directa. Una historia que, desde entonces, no fue escrita en papel, sino grabada en la memoria colectiva de los que alguna vez pensaron que la Tierra era solo un planeta más. Humanos sin permiso. La historia oficial decía que la humanidad había sido admitida en el Consejo Galáctico como miembro observador, que sus avances eran notables, pero que su juventud como especie requería vigilancia, que sus tendencias eran impredecibles, su cultura caótica, su genética demasiado flexible. Eso era lo que decía la historia. Pero la verdad se escribía en otro idioma. Uno que no necesitaba autorización. Elena Ríos no era una diplomática de carrera. No había estudiado en academias protocolares ni aprendido a modular su tono ante reyes interplanetarios. Nació en una colonia olvidada de la franja exterior, donde la ley del Consejo nunca llegó. Creció entre ruinas de guerras que nadie registró. Y su primera misión no fue una negociación. Fue una recuperación. Tenía apenas 17 años cuando fue integrada al programa Voz Final. Un proyecto clasificado. Un cuerpo humano de observación directa, compuesto por individuos que no respondían a rangos ni naciones. Solo a conciencia. El entrenamiento no era físico. Era filosófico. Les enseñaban a ver el universo no como es, sino como debería ser. Y les enseñaban algo más. Cómo actuar sin permiso. Mientras otras especies formaban cuerpos de paz, tratados de defensa y misiones conjuntas, los humanos se dividían en células silenciosas. No usaban uniformes. No portaban banderas. No solicitaban audiencias. Solo aparecían donde el equilibrio se rompía. Y cuando lo hacían, no preguntaban qué lado era culpable. Preguntaban qué lado permitió que el daño ocurriera. El primer caso registrado de intervención sin autorización ocurrió en el sector Albir, donde una especie mayor esclavizaba a una menor bajo cobertura de programa de intercambio cultural. La delegación del Consejo lo sabía. Lo habían debatido durante 8 años. Y cuando aún no alcanzaban consenso, los humanos llegaron. Desactivaron el sistema de defensa del planeta en menos de 1 hora. Liberaron a toda la población esclavizada. Y transmitieron un mensaje único a todas las estaciones cercanas. Si no van a actuar, al menos no se interpongan. Desde entonces, el término autorización humana se convirtió en sinónimo de acción inevitable. El Consejo intentó frenar estas operaciones. Emitieron condenas. Cerraron embajadas. Cancelaron alianzas. Pero nada cambió. Porque la humanidad había entendido algo que el resto de la galaxia aún negaba. La justicia que espera demasiado deja de ser justicia. En la sede secundaria del Consejo, el alto ministro de Estrategia de la Federación Telluriana revisaba un archivo secreto. Era un informe sobre movimientos humanos en zonas de conflicto. No notifican antes, dijo su asistente. Solo aparecen. Corrigen. Y se van. ¿Por qué lo hacen?, preguntó el ministro. La respuesta estaba en el final del informe. Porque pueden. Y porque los demás no lo hacen. En una grabación perdida, recuperada de una estación derrumbada en el cúmulo Elat, una voz femenina hablaba con un grupo de soldados enemigos heridos. No los mataba. No los juzgaba. Solo los miraba. Y decía: no vine por ustedes. Vine por los que pensaron que nadie vendría. Ese era el patrón. Los humanos no intervenían por control. Tampoco por venganza. Lo hacían por aquellos que no tenían voz en ningún consejo. Por los que jamás serían escuchados entre cámaras doradas ni asambleas infinitas. Y lo hacían sin pedir permiso, porque ya sabían cuál sería la respuesta si lo pedían. Elena Ríos había liderado más de 100 intervenciones antes de que alguien supiera siquiera su nombre. Desmanteló sistemas de tráfico biológico.
Detuvo guerras económicas disfrazadas de tratados. Infiltró gobiernos que usaban la burocracia como arma. Y nunca pidió reconocimiento. Solo resultados. En la Tierra, nadie celebraba sus victorias. Porque no eran victorias. Eran correcciones tardías de un sistema que había fallado demasiadas veces. Y ella lo sabía. Por eso, cuando el Consejo finalmente aceptó una delegación humana en sus reuniones, la eligieron a ella. No por su experiencia. No por su capacidad táctica. Sino porque sabían que, si ella estaba en la sala, la verdad no podía ser ignorada. Una frase fue grabada en las paredes internas del Centro de Inteligencia Humana. Donde los protocolos fracasan, camina sin permiso. El resto del universo los llamó arrogantes, peligrosos, radicales. Pero todos sabían algo en el fondo. Cuando un humano actuaba sin autorización, era porque ya no había otra opción. Una bota sobre la mesa, un imperio al borde. El informe llegó sin firma, sin remitente, sin protocolo. Solo una frase en el encabezado. Actividad armamentística ilegal confirmada en el cuadrante Beira. El Consejo Galáctico se reunió con urgencia. La especie implicada era el dominio Zetakul, uno de los imperios más antiguos y peligrosos, con recursos militares escondidos en cinturones de asteroides y mundos muertos. Ellos negaban todo. Como siempre. La presidenta del Consejo pidió una investigación formal, pero el embajador Zetakul se adelantó. Solo aceptaremos inspección si se aprueba por mayoría absoluta. Y sabía que eso nunca ocurriría. Porque otros 5 bloques comerciales dependían de sus rutas. Elena Ríos, como siempre, escuchaba desde su asiento. Sin expresión. Sin intervenir. Hasta que bajó su pierna de la mesa. Y habló. No necesitan votar. El silencio cayó como una guillotina. La presidenta titubeó. Representante Ríos, debe seguir el proceso. No, respondió Elena. Porque mientras ustedes discuten, ellos ya activaron 2 sistemas de lanzamiento orbital en un mundo clase habitable. Y uno de esos planetas tiene niños. El embajador Zetakul se puso de pie. No puede probar eso. Elena activó su terminal. Las pantallas flotantes mostraron imágenes en tiempo real, una base subterránea, misiles listos, coordenadas apuntando a un mundo neutral. Prueba suficiente, dijo. Luego se volvió hacia el resto del consejo. Esta noche, se desactivarán. Quien tenga objeciones, que se acerque personalmente a detenernos. Nadie habló. Nadie se movió. Fuera de la sala, el cuerpo diplomático de seguridad se replegó. Sabían lo que vendría. Los humanos no amenazaban. Ejecutaban. Elena caminó por el pasillo sin decir palabra. Detrás de ella, 3 delegados se levantaron de sus asientos y la siguieron. No eran humanos. Eran antiguos aliados. Especies que habían estado al borde del exterminio, y que fueron salvadas cuando el Consejo se quedó en silencio. En la órbita del planeta objetivo, los sensores captaron una nave humana de diseño desconocido. No tenía armamento visible. No enviaba señales. Solo flotaba. La base Zetakul intentó activar sus defensas. No funcionaron. Luego intentaron evacuar. Tampoco. Y finalmente intentaron rendirse. Pero era tarde. La nave descendió sin fuego, sin violencia. Aterrizó frente a las instalaciones. De ella bajó una sola persona. Elena. Sin traje. Sin casco. Solo con su uniforme negro y sus botas gastadas. Los soldados Zetakul apuntaron, temblando. No dispararon. Ella se acercó al centro de comando, abrió la puerta con un gesto, y se sentó. Puso una de sus botas sobre la mesa. Miró al general enemigo, y dijo: «Apágalo». El general la observó con furia. ¿Quién le dio autoridad? «El hecho de que estoy aquí y tú no puedes evitarlo», respondió. Pasaron 5 segundos. El general activó la secuencia de apagado. En menos de 1 hora, las instalaciones fueron desmanteladas. La nave humana despegó sin dejar rastro. No hubo represalias. No hubo víctimas. Solo un mensaje quedó grabado en el metal de la sala de mando. Si el Consejo no actúa, la Tierra sí. Al día siguiente, cuando el Consejo reanudó su sesión, Elena ya estaba sentada.
La presidenta intentó retomar el orden con tono firme. Vamos a proceder con los temas del día. Pero nadie hablaba. Todos miraban el asiento humano. Más precisamente, las botas sobre la mesa. Un gesto insolente para algunos. Un símbolo para otros. Y un recordatorio para todos. Mientras esas botas estuvieran ahí, la galaxia se mantenía en paz, por respeto o por miedo. El juicio llegó vestido de civil. El planeta Barques 9 no aparecía en las rutas oficiales del Consejo. Su estatus era ambiguo. Zona neutral, económicamente autosuficiente, gobernado por una alianza de corporaciones privadas con representantes rotatorios. Ninguna guerra. Ninguna crisis visible. Pero los humanos no necesitaban declaraciones públicas. Tenían acceso a los susurros. Durante años, el flujo de materiales biológicos no identificados había sido rastreado hasta ese sistema. Las cifras no cuadraban. Las rutas eran modificadas cada semana. Las autoridades locales negaban todo. Hasta que una nave sin identificación descendió suavemente sobre la plataforma central de Barques 9. No se anunciaron. No pidieron permiso. Y de ella bajó una figura. Sin armas. Sin escolta. Sin uniforme oficial. Vestía ropa civil. Pantalones oscuros, camisa ligera. Pero sus botas eran las mismas de siempre. La llegada de Elena Ríos no activó alarmas. Los sistemas de defensa fueron desactivados 5 minutos antes. No por hackeo, sino por decisión interna. Alguien dentro del planeta sabía lo que estaba por venir. Y no quería formar parte del problema. El gobernador de la capital, un ser de 3 ojos y piel traslúcida llamado Merzal, fue avisado cuando ella ya estaba en la puerta de su despacho. Intentó huir. No llegó a la plataforma. Ella ya lo esperaba allí. ¿Tiene un minuto?, preguntó Elena con tono casual. Merzal temblaba. Esto es una violación a la soberanía. Esto es una visita, interrumpió. Nada más. Quiero ver tus registros. No tengo por qué. Tienes razón. No tienes por qué dármelos. Pero yo tampoco necesito tu permiso para tomarlos. En menos de 20 minutos, los servidores centrales colapsaron. No por sabotaje, sino porque las IA internas liberaron la información por voluntad propia. Miles de archivos comenzaron a flotar sobre las avenidas, proyectados por drones que nadie había visto llegar. Nombres, fechas, imágenes, niños subastados, especies en condición de esclavitud, experimentos médicos, y todas las firmas electrónicas de quienes aprobaron cada operación. No hubo disparos. No hubo juicios. Solo Elena, caminando por el centro de la ciudad, observando las proyecciones sin cambiar el rostro. Los ciudadanos comenzaron a salir. Miraban los datos flotando sobre sus cabezas. Reconocían nombres. Y entendían que el silencio también era culpa. Merzal fue encontrado 2 horas después, solo, en su oficina. No fue arrestado. No fue golpeado. Solo recibió un mensaje en una pantalla. Tus palabras construyeron este lugar. Tus decisiones lo destruyeron. Y luego, la imagen se apagó. En la cima de la torre de comercio, Elena activó un transmisor que solo respondía a una frecuencia, la del Consejo. Se dirigió a la cámara central sin formalidades. Informe final. Barques 9 ha sido desmantelado. El comercio ilegal ha cesado. Los culpables han sido expuestos. No se solicitó cooperación. No se permitió obstáculo. El juicio ha terminado. Y cortó la comunicación. Días después, en la siguiente reunión del Consejo, hubo tensión. Los representantes no sabían si Elena asistiría. Hasta que la puerta se abrió. Y allí estaba. Caminando despacio. Sin insignias. Sin armas. Solo con las mismas botas que había usado en cada operación. Se sentó. Puso la pierna sobre la mesa. Y miró al frente. No habló. No necesitaba hacerlo. Sobre la mesa del centro, alguien ya había dejado una nota. La humanidad no vino a discutir. Vino a poner fin a lo que todos sabían y nadie quiso tocar. Cuando la presidenta del Consejo pidió iniciar la sesión, todos asintieron. Incluida Elena.
Era la señal de que, al menos por ese día, no habría necesidad de justicia directa. Pero todos sabían lo mismo. Si ella estaba allí, era porque el juicio nunca se había ido. Solo cambiaba de lugar. Cuando la humanidad solo necesita estar presente. Las cámaras del Consejo Galáctico se abrían una vez más. Pero esta vez, el silencio no era producto del miedo. Era respeto. El nombre de la representante humana no estaba en la lista oficial. No se había confirmado su presencia. Pero nadie se atrevía a ocupar su asiento. La silla marcada con el símbolo terrano permanecía vacía, con una pequeña placa metálica al frente. No decía Elena Ríos. No decía delegada. Solo una frase. Observamos. Y recordamos. El tema del día era una disputa menor entre dos sistemas de comercio periférico. Un asunto burocrático. Inofensivo. La presidenta del consejo pidió opiniones. Todos hablaron. Todos votaron. Y cuando estaban por cerrar el tema, la puerta lateral se abrió. No hubo anuncio. No hubo protocolo. Solo una figura entrando con calma. Ropa civil. Cabello recogido. Botas negras gastadas. Elena Ríos. No tomó la palabra. No miró a nadie. Se sentó. Cruzó las piernas. Y apoyó una bota sobre la mesa, como siempre. Solo eso. Pero fue suficiente para que dos embajadores cambiaran su voto. Uno solicitó más tiempo para revisar datos. Otro directamente retiró su propuesta. Un observador joven, asistente recién llegado, susurró. ¿Por qué tanto revuelo? No ha dicho ni una palabra. Un delegado veterano le respondió sin apartar la vista de la mujer sentada en el centro. Porque no necesita hablar. Su sola presencia nos recuerda que alguien sí hará algo, si nosotros no lo hacemos. Aquel día, la reunión duró menos de lo esperado. Las decisiones se tomaron rápido. Las discusiones fueron breves. Y los temas más complejos, se dejaron para otro momento. Porque había algo más fuerte que la ley. Más firme que los tratados. Y era saber que la Tierra estaba mirando. Afuera, en los pasillos, Elena fue abordada por una joven diplomática de la especie LY-Ra. ¿Por qué sigue viniendo? Le preguntó. Ya les teme hasta el silencio de sus pasos. Elena se detuvo un instante. Luego la miró. Porque aún hay cosas que no deben permitirse. Y porque hay especies que todavía no entienden lo que cuesta quedarse callado. La joven quiso seguir preguntando, pero Elena ya se había alejado. Sin promesas. Sin amenazas. Solo una figura que caminaba tranquila. Como si el universo ya supiera que ella no venía a representar, sino a mantener el orden. Días después, una nueva especie solicitó ingresar al consejo. Su portavoz llevaba un largo discurso preparado. Pero al ver a Elena sentada en la sala, simplemente se detuvo. Tomó el micrófono. Respiró profundo. Y dijo: no venimos a pedir entrada. Venimos a prometer que, si se nos permite estar aquí, jamás seremos de aquellos que necesitan ser corregidos. Elena levantó la vista. No sonrió. No habló. Solo bajó lentamente la bota de la mesa. Y eso fue suficiente. La votación fue unánime. Desde entonces, una nueva ley no escrita comenzó a regir los espacios del Consejo. Cuando los humanos están presentes, el universo se comporta. No por sumisión. Ni por dominio. Sino porque habían demostrado, sin violencia, que en un cosmos lleno de discursos vacíos, aún quedaba una especie que actuaba cuando los demás solo hablaban. El nombre de Elena Ríos ya no aparecía en las listas oficiales. Nunca volvió a pronunciarse un título frente a ella. Pero cada vez que una situación se salía de control, alguien decía: ¿ya lo sabe la Tierra? Y entonces, todos sabían lo mismo. Era hora de corregir. Antes de que llegaran las botas. Fin de la historia.